Antes de dar inicio con nuestro primer invitado, de esta tarde me permito dar las siguientes indicaciones. Al finalizar cada ponencia, se abrirá un espacio de preguntas al ponente, por lo que invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito a través de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Las instituciones que realizan este evento académico ofrecen, de manera opcional, la posibilidad de acceder a una certificación académica. Ya. Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos al webinario. Tema a tratar es la capacitación y difusión de la mediación educativa como solución pacífica de conflictos, dirigida a representantes de curso, organizado por la área de mediación educativa de la Universidad Católica de Cuenca, en coordinación con Educación Continua. Saludamos expresamente al abogado Juan José Carrasco, especialista en Derecho Civil Comparado y al mediador educativo certificado por la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Mauricio Loyola Polo, especialista en Derecho Civil Comparado y mediador educativo certificado de la Universidad Católica de Cuenca. Y al final de la presentación invitamos al economista David Vázquez Corral, director de Educación Continua, para que se dirija a los representantes de los cursos. Arrancamos con este tema que es sumamente importante. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es el doctor Mauricio Loyola, quien les va a hablar sobre un tema sumamente interesante para que ustedes puedan conocer de qué se trata y cómo se puede manejar. Hay a veces situaciones que generan ciertos conflictos interpersonales o malos entendidos dentro de cada una de las carreras o en unos cursos. Una de las formas que uno puede proceder, pero no sabe cómo dirigirse. Y les vamos a explicar justamente con este webinario cómo deben dirigirse, cómo deben indicar a cada uno de los compañeros, ya que ustedes son los representantes y líderes de cada uno de los cursos. Hay dos formas de presentar una queja. Nosotros conocemos como nombre de queja, no es una denuncia. Generalmente la denuncia se ve en otras instancias fuera de la universidad, como es directamente en la fiscalía o como se dan acciones de carácter civil o de carácter penal. Nosotros conocemos como queja, ya que vamos a tratar a través de la mediación educativa el plano humano y la situación que le está pasando o les está pasando a los actores. El primer punto, ustedes pueden actuar de la siguiente manera. Cuando ustedes presentan la queja, pueden acudir directamente al mediador educativo de la universidad.
Para eso existen dos mediadores en el área de la unidad de bienestar, el doctor Juan José Carrasco y mi persona, quien les está hablando, y a los consejeros, quienes les ayudará a llenar la queja respectiva y poner su firma con un número de cédula de identidad. Este tema, como les dije, es sumamente interesante, ya que la mediación educativa consiste y cómo puede ser utilizada dentro de la universidad. Cuando se generan conflictos interpersonales en los actores por malos entendidos o decires fuera de sitio, la mejor manera es de tratar estos temas mediante el diálogo, o se ha generado una actitud fuerte que por falta de comunicación entre los miembros de la universidad, esto es, entre estudiantes con estudiantes, estudiantes con docentes, estudiantes con administrativos o viceversa. Debemos considerar que siempre se debe manejar la comunicación como un punto de partida para resolver el conflicto, para llegar a una actitud positiva y que se termine ese estado que va a afectar el aspecto emocional y psicológico de los actores o participantes del curso o de la misma carrera o de la universidad. Existen dos puntos muy importantes que se llama la empatía y el respeto. La empatía, ustedes saben perfectamente en qué significa, a dónde lleva. Ser empático consiste en ponerse en los zapatos del otro y comprender la situación que atraviesa uno de los actores. Recordemos que la mediación tiene el objetivo de la cultura de paz. Para eso debemos decir que existe esta cultura de paz, es una buena comunicación, una empatía y la confidencialidad. Por lo que la mediación es promover la solución de conflictos enmarcados en la cultura de paz a través del diálogo y procesos propios de la mediación entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Debemos recordar, estimados estudiantes, que, que tenemos un marco legal. El marco legal está constituido por la Constitución de la República. En el artículo 190 manifiesta, voy a darles lectura, que se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procesos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con ejecución a la ley en las materias en las que por naturaleza se pueda transigir. Cuando me refiero a este punto, son materias que son viables ¿a qué? A una mediación, como es el caso en algunos casos de carácter civil, otros casos como laboral o dependiendo la situación que se dé, como es en el ámbito de la niñez y adolescencia, que son puntos que se pueden transigir. Nosotros estaríamos hablando de un punto que se llama de la mediación educativa, que va a tratar más del plano humano, de tratar de entender, de tratar de comprender del hecho que se ha suscitado y ha generado malestar para llegarlo a resolver de una manera positiva. La ley orgánica de educación superior, que se enmarca en la Constitución. La Constitución es el que enmarca todas las leyes y todas las normas, ¿sí? Inferiores, siendo la superior la Constitución de la República del Ecuador. Cuando se refiere al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Ley Superior de la LOES, establece en el artículo 5 de los derechos de los estudiantes. Son derechos de los estudiantes los siguientes: el derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. Cuando nos referimos a la justicia y la paz, justamente se tratará de los temas positivos para llegar a esa paz tan deseada que buscan todas las instituciones cuando se da cierto tipo de situaciones negativas. Y a desarrollarse en un ámbito de educación libre de todo tipo de violencia.
Ley de arbitraje y de mediación. Eso también se enmarca dentro de la normativa que nosotros tenemos, que es la mediación educativa. En el artículo 43, la mediación es un procedimiento de solución de conflictos, por lo cual las partes asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procurará un acuerdo voluntario que verse sobre la materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo y que ponga fin al conflicto. El estatuto orgánico de la universidad, nosotros tenemos un estatuto que se basa en los principios de la Constitución, de la Ley de Arbitraje y de la LOES, que establece en el artículo 54, son competencias del jefe de la unidad de bienestar, además de las atribuciones de la ley que confiere en estas dependencias siguientes. En el numeral 7 se trata de promover la solución de conflictos de una manera pacífica enmarcadas en la cultura de paz. Si ustedes, estudiantes, pueden ustedes ver cómo son representantes, nosotros lo que proponemos es buscar esa solución del conflicto, que se dé por terminado dicha situación. ¿Qué entendemos por mediación? Es un proceso de cooperación para la solución de conflictos entre dos o más personas, en que el mediador es imparcial, es solicitado por los protagonistas o puede ser directamente por los actores, para que les ayude a encontrar un acuerdo satisfactorio. La mediación educativa como objetivo general. La mediación tiene varios objetivos. El primer objetivo general es conocer los casos. ¿En qué consiste conocer los casos? En poderlos identificar y ver si son mediables o no son mediables. Hay casos que son de carácter académico que nosotros no tenemos que ver, pero sí hay casos que son mediables cuando se trata de un conflicto interpersonal, como es un maltrato, una situación que afecte emocionalmente a cualquiera de los estudiantes o a cualquiera de los administrativos, ¿sí? O profesores. Entonces, ustedes pueden solicitar, ya sea en persona, directamente por el consejero, o pueden ser mediante el mediador educativo, acudiendo a la Avenida de las Américas, donde se encuentra ubicada la casa en la área de mediación, la Casa de Bienestar Estudiantil en área de mediación. Desarrollar, llevar el procedimiento, que se hace primeramente una convocatoria y de ahí de la convocatoria se hace la ficha de consentimiento o el acuerdo, dar seguimiento y cerrar el caso de estos trámites. Al referirnos a dar el seguimiento, una persona o el mediador educativo estará en contacto con los estudiantes o los actores del caso, sean docentes, estudiantes o administrativos o viceversa, estudiantes con estudiantes. Se les preguntará varias veces vía WhatsApp, vía correo electrónico, de forma personal o vía telefónica, cómo está, si que la situación se ha resuelto o no se ha resuelto. En caso de que se ha resuelto, ese seguimiento dará por fin y finalizado al final con el compromiso. Y en caso de que no se ha dado ese compromiso, siguen los incidentes, inmediatamente la área de mediación ya no tiene nada que ver y será conocido por otras autoridades respectivas del caso, quienes deliberarán y darán las sanciones de acuerdo al artículo 207 de la LOES. Además, la mediación tiene un carácter voluntario. Nadie está obligado a que se firme la acta. Si ustedes no están de acuerdo, no lo firman. Si ustedes quieren que se rectifique o se hagan cambios, se harán los cambios de la acta. ¿Sí? Además, tenemos que se tiene que tratar a base del diálogo.
Ese diálogo es lo fundamental, señores estudiantes, para que se dé una buena una buena comunicación. Cuando se dé esa buena comunicación, va a fluir. Hay que deponer posturas. Por eso hablábamos anteriormente de un punto que se llama de la empatía. Con la empatía hay que ponerse en el zapato del otro y tratar de comprender por qué se puede estar pasando por situaciones de mal momento o no quiso haber ofendido a uno de los compañeros y por lo cual se pone esa postura al lado y se llega a hacer ese acuerdo y ese compromiso. Esos compromisos y esos acuerdos son fundamentales. ¿Por qué? Porque va a tener como una sentencia que se tiene que cumplir dentro de la universidad a través de esta cultura de paz y evitar todo tipo de fricción y de roce. Hay que fomentar la cultura de paz. Nosotros somos jueces de paz. Nosotros queremos justamente lo mejor para nuestros estudiantes, para nuestros administrativos, para nuestros docentes, que todo marche en un sentido positivo, ya que es el momento oportuno para resolver en la mediación cualquier roce o situación. La mediación educativa, en resumen, tiene el objetivo específico de conocer, de desarrollar, de dar seguimiento y cerrar los trámites respectivos a final de cada ciclo. Los participantes que soliciten la mediación educativa de forma voluntaria se tratará mediante diálogo, los acuerdos y los compromisos que se firmará en una acta. Determinar la solución del conflicto, a través de los informes y cerrar el proceso que sería al fin de cada ciclo. ¿Qué es el conflicto? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo. Es cuando no te gusta una situación. Por ejemplo, un grupo de estudiantes son nombrados para realizar un trabajo, grupo de 5, pero lamentablemente por situaciones uno de los compañeros es excluido. El compañero excluido puede solicitar una mediación para averiguar qué es lo que está pasando y para llegar el compañero excluido, ponerse de acuerdo y ver cómo puede realizar un trabajo junto con los demás compañeros. Las relaciones después de un conflicto pueden salir robustecidas o deterioradas. Tenemos que robustecerlas porque ese es el camino de la mediación y no hacer que se deteriore. ¿Por qué? Porque eso le va a afectar a uno o a los varios compañeros o a un docente de que la situación no se llegó a resolver. Por eso es justamente el conflicto es sumamente necesario de poderlo entender en qué consiste. El conflicto puede ser interpersonal y se divide en unilateral y bilateral. Unilateral es cuando una persona se siente afectada de 10 personas, pero lamentablemente no perciben las personas. Entonces puede solicitar de forma unilateral que se lleve a cabo la mediación. Y de forma bilateral cuando las partes, tanto los actores, solicitan porque quieren resolver un incidente que ha causado mucho malestar. Los elementos de conflicto. Para que se dé un conflicto, siempre es necesario que haya personas. En este caso serían estudiantes, en este caso serían docentes, o en este caso serían administrativos. Pero como estamos tratando de tema de estudiantes con estudiantes, estudiantes con administrativos o estudiantes con docentes, tiene que haber el marco de las personas, el problema. Con el problema se va a ver cuál es el problema, cuál fue la situación que generó ese problema. Y como les dije anteriormente,
es por la falta de comunicación. Y el proceso se va a analizar si es viable la mediación del conflicto interpersonal. Inmediatamente se llevaría cada uno de estos puntos muy importantes. Existen dos tipos de conflictos, los conflictos constructivos y los conflictos destructivos. Siempre busquemos, señores estudiantes, en construir, no en destruir. Porque un conflicto destructivo siempre va a afectar a la persona el aspecto emocional. Eso es todo lo que me corresponde en mi intervención. Doy paso al doctor Juan José Carrasco para que él les dé la explicación del caso, cómo se debe trabajar para la mediación y la ficha respectiva, cómo se debe llenar. Gracias. Pues bien, buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es el abogado mediador Juan José Carrasco Cordero. Quisiera agradecer por la invitación a este webinario tan importante y necesario como es la mediación educativa. Sean una vez más bienvenidos. Voy a dar algunos consejos sobre los conflictos. Hay que distinguir el conflicto del problema, identificarlo, no arreglar lo que no está roto. No es lo mismo habilidad que conocimiento. Si sabes plantearlo, está medio resuelto. Tener un plan, mucha paciencia. La línea recta no siempre es mejor. Si hay conflicto, mejor afrontar que evitar. No hay culpas, solo responsabilidades. Buscar lo que nos une. Actitud de comunicación, buscar el tiempo, escuchar, tenerlo todo en cuenta, aceptar, acompañar, no juzgar, no resistir. En las cosas del cómo tienen importancia la forma, un granito de humor, ayuda y no perder el contacto. Cuando el conflicto se produce inevitablemente, la comunicación respetuosa es la clave. Puede que no siempre estés de acuerdo con todos y eso está bien, pues, ¿no es cierto? Las palabras amables y una mente abierta pueden ayudarte a resolver o aceptar las diferencias de manera más efectiva. Les voy a indicar qué es un conflicto interpersonal. Los conflictos interpersonales son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas. Normalmente aparecen de forma rápida, pueden ser originados por prácticamente cualquier motivo, desde celos a conflicto de intereses en relación al uso de un tipo de recurso. Los conflictos interpersonales, pues también se refieren, ¿no?, a cualquier tipo de conflicto que involucre a dos o más personas. Es diferente de un conflicto intrapersonal, ojo con eso, ya que se refiere a un conflicto interno con uno mismo, sea leve o grave. El conflicto interpersonal es el resultado natural de la interacción humana. Por ejemplo, entre dos amigos, el origen puede encontrarse en un choque de personalidades, valores, opiniones o expectativas. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se dan dentro de la universidad? Por lo general, los conflictos más comunes y los que nos han derivado a la unidad de bienestar son los insultos, las peleas, los malos entendidos, los malos tratos, hablar mal uno del otro, falta de respeto, no respetar el material del compañero, conductas incipientes de bullying, luchas de poder y liderazgo. Esos son los conflictos que más se dan dentro de la Universidad Católica, que se puede tener entre estudiante y estudiante, o docente estudiante, o cualquier miembro de la comunidad académica que tenga algún tipo de conflicto interpersonal. Características de la mediación. La meta es el acuerdo entre las personas en conflicto, estar dispuesto a ceder, es voluntario, buscar opciones de mutuo beneficio, separar a la persona del problema, respetar acuerdos. Una de las características de la mediación es que es confidencial. Todo lo que se diga aquí no podrá ser utilizado en otra instancia disciplinaria, ni tampoco fuera de la sala de reunión.
todo lo que se diga en la audiencia de mediación es de carácter reservado. Otro punto importante es que es voluntario. Nadie le obliga a firmar ningún documento como tal. Pero si firman, este tiene los mismos efectos de una disposición normativa y su cumplimiento es de carácter obligatorio. La mediación educativa basa su éxito en el diálogo razonado entre las partes pertenecientes al conflicto. Las partes implicadas deben aceptar la mediación educativa de manera voluntaria. El mediador únicamente puede escuchar los razonamientos y hacer que las partes se escuchen y se entiendan, pero en ningún momento el mediador tiene que realizar un veredicto o tomar parte de un bando. Hay que ver la mediación educativa como una oportunidad de crecimiento personal entre las partes del conflicto. Hay que utilizar este método para analizarse uno mismo y ver qué problema ha originado la discusión para solventarlo cuanto antes y no volver a caer en el mismo. Los principios de la mediación, algo muy importante, son la confidencialidad, la intimidad, la libertad de expresión, la imparcialidad, la seguridad, la simetría de poder, la legalidad, la participación directa, el equilibrio emocional, la voluntariedad de las partes y el compromiso de diálogo. Ahora, el rol del mediador educativo, sus principios. Son 4 puntos fundamentales que debemos tomar en cuenta dentro del proceso de mediación, que son la igualdad, la voluntariedad, la confidencialidad y la imparcialidad. La igualdad, los participantes en el proceso de mediación deben encontrarse en igual de condiciones para dialogar, encontrar una solución y llegar a un acuerdo. La voluntariedad, los participantes deben expresar su voluntad de ser parte del proceso de mediación. La confidencialidad, todas las conversaciones, declaraciones o documentos presentados durante el proceso de mediación tienen el carácter de confidencial y reservado. Conocerán únicamente los participantes y las partes que por naturaleza del proceso deban hacer. Y por último, la imparcialidad. El mediador educativo debe actuar con imparcialidad durante todo el proceso de mediación, absteniéndose de emitir criterios o actitudes que comprometan al trato igualitario. Señores estudiantes, ahora se les va a indicar los pasos para que se dé una mediación educativa dentro de la unidad de bienestar, que es preparar, ¿cierto?, el área, sala de mediación, participante, la presentación de los mismos, explicar las reglas de la mediación educativa basados en el principio de la ley de arbitraje y mediación y el estatuto orgánico de la Universidad Católica de Cuenca, escuchar el conflicto basado en principios de confidencialidad e imparcialidad, encontrar la solución, llegar al acuerdo o compromiso y el seguimiento. El procedimiento para una mediación educativa. Ojo con esto es muy importante para que ustedes, cuando tengan algún conflicto interpersonal, puedan presentar la queja ante el consejero de la carrera. Nos dice que el conflicto interpersonal se presentará por escrito ante el consejero de bienestar de la carrera o directamente ante el mediador educativo de la unidad de bienestar, quien abocará conocimiento e invitará a las participantes a una audiencia de mediación educativa. En el día de la audiencia de mediación, el mediador educativo presentará o leerá a los participantes el acta de consentimiento voluntario.
en la cual deben manifestar, estar de acuerdo con la misma o no. Esta acta contiene los elementos básicos de la mediación. El acuerdo, si es que hay un acuerdo, dará fin a su conflicto y su cumplimiento es obligatorio, quedando a cargo del consejero de la respectiva carrera su seguimiento y posterior informe. De no concurrir las partes, de hacerlo solo una de ellas, de no aceptar la mediación o no llegar a un acuerdo, se hará constar en un acta la imposibilidad de solucionar el conflicto de forma pacífica. Y por último, los participantes durante el proceso de mediación. Comunicarse con respeto, esto es dentro del proceso, ¿no? En la audiencia. Hablar libre y proporcionar la información necesaria para abordar el conflicto y alcanzar la mejor solución. Cooperar en la búsqueda de soluciones. Evitar acusaciones y ataques personales. Centrarse en el tema del conflicto. Escuchar y respetar la intervención sin interrupciones. Evitar críticas, comentarios negativos, sarcasmos o ironía. Tratar de llegar a un acuerdo mutuo. Pues bien, eso sería todo. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este webinario. Le doy la palabra al economista David Vázquez Corral. Muy buenas tardes con todos. Estimado doctor Mauricio Loyola, mediador educativo universitario de la Universidad Católica de Cuenca, doctor Juan José Carrasco, mediador educativo universitario de la Universidad Católica de Cuenca, estimadas autoridades de la Unidad de Bienestar, estimados expositores, estimados participantes, distinguidos amigos, en mi calidad de jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, permítanme saludarles y felicitarles a cada uno de ustedes por hacer posible esta serie de webinars en donde se han enfocado diversos temas dentro del campo de la mediación educativa como solución pacífica de conflictos. En una época como la actual, en donde como fruto de la pandemia los conflictos se han exacerbado en el mundo. Esperamos que dentro de este espacio, pues, haya sido de provecho para todos ustedes y que dentro del mismo se haya generado un proceso de aprendizaje para cada uno de los participantes. Agradecemos a todos por su asistencia y por confiar en el Centro de Educación Continua, como en la Universidad Católica de Cuenca, la misma que está en la constante búsqueda siempre del mejoramiento del talento humano de toda nuestra sociedad. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias, economista David Vázquez, por su intervención y por sus palabras sabias. Como universidad vamos mejorando día a día en cada una de las áreas y la área de mediación educativa, siendo parte de la unidad de bienestar, queremos justamente dar este servicio a todos los estudiantes para que los estudiantes puedan utilizarlos de una mejor manera, para que vivamos en armonía y en paz y para que se acaben todo tipo de conflictos interpersonales y que vivamos una cultura de paz y no violencia. Muy buenas tardes y muchas gracias.